Saludos a todos y a todas que nos acompañan hoy en este webinar. Muy interesante, un par de minutitos para que se terminen de conectar, pero ya se encuentra por aquí nuestro primer panelista. Bueno, el día de hoy vamos a abordar algunos aspectos técnicos del hidrógeno. En particular, José Anaya, del INDE, va a abordar el tema de celdas de combustible. También Dieter Femper va a abordar el tema de manejo del hidrógeno en su estado gaseoso y líquido. Y también Florencia, bueno, él es de Crioinfra, y también Florencia Vitelleschi de Topsoe, que va a hablar sobre, bueno, pues la tecnología de los electrolizadores, ¿no? Entonces, pues va a ser muy interesante. Muchas gracias. Yo soy Israel Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno y Movilidad Sostenible. Solo les solicitamos que apaguen ahí sus micrófonos para que se pueda escuchar muy bien a los expositores. Y bueno, pues también habrá algún espacio para preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, pues yo les doy la más cordial bienvenida. Nos da mucho gusto. Esta es una serie de webinars que vamos a empezar a tener, donde vamos a abordar con aspectos muy técnicos, o técnicos más bien, estas tecnologías, estos aspectos que son muy importantes y que hay muchas preguntas a veces en ese sentido, ¿no? El tema de hidrógeno, pues evidentemente siempre preguntas algo relativamente disruptivo. Me refiero al hidrógeno limpio. El hidrógeno, como siempre digo, pues ya desde hace muchos años se utiliza en procesos industriales, pero lo que es lo innovador o lo nuevo es la utilización del hidrógeno limpio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues queremos darles a ustedes conocimientos, transferir conocimientos y finalmente compartir conocimiento, que eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar. Y pues le cedo la palabra a Pepe Anaya, José Anaya del INDE, para que comience con su presentación. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. Pues muchas gracias, gracias a la Asociación Mexicana del Hidrógeno por la invitación. Y bueno, si quieren comenzamos. Nada más confírmenme que ven mi pantalla, por favor, para que todos estemos en línea. Sí, te estamos viendo bien, José. Gracias. Gracias. A ti te estamos viendo bien, Pepe. Lo único es no vemos, si vas a presentar algo, todavía no vemos la presentación, ¿eh? Pero a ti te vemos bien. Ya debe de estar ahí la presentación. Ya se ve bien, ¿eh? Gracias. Ya se ve. Sí, ya se ve. Perfecto. Ok, gracias. Bueno, pues vamos a comenzar nuevamente. Gracias a todos. Vamos a hablar un poquito de celdas de combustible y manejo seguro de hidrógeno gaseoso. Lo va a comentar el ingeniero Dieter. Estamos aquí a sus órdenes. Pues bueno, vamos a comenzar con la parte de que pues, lo que es hidrógeno verde y la era de hidrógeno pues tiene muchas dimensiones, ¿no? Que aquí la estoy mencionando. Desde lo que es descarbonización, el huella de carbono, crecimiento, etcétera, ¿no? Hidrógeno verde, movilidad, etcétera. Hoy día vamos a hablar de celdas de combustible. La organización que represento tiene toda estamos en toda la línea de valor del hidrógeno, tanto del gris, azul y verde, desde la producción, la distribución, el almacenamiento, la tecnología de reabastecimiento y con todos los beneficios que se tienen, ¿no? Entonces yo creo que el día de hoy vamos a tratar de que ustedes aprendan cómo funciona la celda de combustible, cómo se integra, etcétera. Como comentaba, Linde tiene ya mucha experiencia en la parte de hidrógeno. Estamos en todas las partes de la parte de proceso, de distribución, almacenamiento, en todas las aplicaciones. Les puedo comentar que, como pueden ver, tenemos más de 40 compresores, más de 1,000 kilómetros de tuberías de hidrógeno a nivel global, 1,600 camiones que transportan hidrógeno, ya sea gaseoso o líquido, etcétera, así como todos los proyectos, y somos pioneros en esta parte. ¿Cómo vemos nosotros el futuro del hidrógeno? El futuro del hidrógeno y aunado con la celda de combustible, pues va a lo que es movilidad y almacenamiento de energía o balanceo de redes de distribución de energía. Como pueden ver ustedes, nosotros pensamos que esta participación de la industria o del transporte va
a cambiar drásticamente de aquí al 2050 y bueno, esto es algo que todos estamos esperando y que todos estamos trabajando para ello. Nuestra empresa pues distribuye, produce y tiene tecnología para hidrógeno de cualquier color, en suministro a alta presión, en tuberías como comentaba, suministro de hidrógeno líquido y también de generación in sitio con nuestra empresa hermana ITM Power, ¿ok? Que hace electrolizadores PEM modulares. ¿Cómo se almacena el hidrógeno? Empecemos con ello. Hay dos formas de almacenar el hidrógeno. Uno es en la fase física y la otra basada en los materiales. La fase física es la que todos conocemos, un recipiente ya sea comprimido, ya sea criogénico, en una relación criogénico-comprimido o criogénico puro. Y la otra es basada en los materiales, es decir, en absorbentes como pueden ser líquidos orgánicos, hidruros metálicos, como un químico, como es el amoníaco o el metanol, etcétera. Entonces, y obviamente, pues hablamos también de cilindros, ¿no? De cilindros ya sea de metales o de aluminio y compuestos con nylon, con fibra de carbono, etcétera, ¿no? Entonces, la forma. ¿Qué es la celda de combustible? La celda de combustible, es un elemento que nos da la energía proveniente del hidrógeno, ¿no? Y estos son los combustibles y este es el contenido energético. Ay, no sé si, ¿cómo puedo quitar esta parte? Ay, perdón. No sé. Bueno, en fin, lo voy a poner en otro lado, aquí está abajo. Entonces, el hidrógeno es un acarreador de energía, nos acarrea 3 veces lo que nos acarrea cualquier otro combustible y al ceder su energía solo nos da dos subproductos, que son agua y calor, a diferencia de los demás que nos da agua, calor, CO2, hidrocarburos y otras cosas. ¿De dónde se pueden obtener? Hijo, de muchas fuentes, eso no lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a concentrarnos en cómo demandamos esta energía, estos 33.3 kilowatts por kilogramo que tiene el hidrógeno. Para eso viene la celda de combustible. La celda de combustible es un elemento que nos permite tomar esa energía que tiene el hidrógeno de acuerdo a una reacción electroquímica. Existen diferentes tipos de celdas de combustible. La más común es la PEM o Proton Exchange Membrane, lo que se llama una membrana de intercambio de protones, que ahorita vamos a ver cómo funciona. De esa es la que voy a hablar el día de hoy. Existe las de metanol directo, las alcalinas, las fosfóricas, las de carbonatos fundidos y las de estados y la de óxidos sólidos. Como comentaba, la que está en azul es la más comercial y la que es hoy día totalmente comprable en cualquier lado. ¿Cómo funciona una celda de combustible? Híjoles, vamos a ponerlo acá. Esta es una animación, hagan en cuenta que esta es la membrana de intercambio de protones. Aquí viene el hidrógeno, las moléculas de hidrógeno diatómicas. Aquí viene el oxígeno. Si yo los pongo en contacto directo, hay una liberación de energía muy fuerte que se llama explosión o detonación, que no nos alcanzaría a recuperar esa energía. Entonces se hace a través de una membrana y el oxígeno viene del aire. ¿Qué nos da? Agua. Entonces vamos a empezar aquí a ver. El hidrógeno se monta en la membrana, viene y nos cede un electrón. Ese electrón es tomado por el oxígeno y un protón y nos forma agua, ¿no? Que eso es lo que estamos viendo en esta parte. Entonces ustedes ven, el ciclo es el hidrógeno va a la membrana, se pone en contacto indirecto con el oxígeno, cede un electrón, nos da un protón que con el oxígeno nos da agua. Y esto sucede, la parte de absorción del hidrógeno es en el ánodo y la parte que suelta el agua es la parte del cátodo. Y aquí tenemos la diferencia de potencial, que es donde se está, o la carga eléctrica, que es donde se está dando la energía que ya trae el hidrógeno, pero se le llama un vector energético. Aquí lo que tenemos es cómo funciona la tecnología. Aquí ya vimos cómo funciona la membrana y cómo funciona la celda de combustible, pero hay dos tipos comerciales, las que son en stack o en sándwich, como podemos ver aquí,
Ajá. Y están las que son en cassette, estas están todas en serie y estas pueden estar en serie paralela. ¿Por qué? ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Realmente las dos son buenas. En esta todos están en serie y hay algunos puentes por si alguna de las membranas se truena, pues la esquivamos o la saltamos. Y en esta, pues nada más si una se amuela, pues quitamos el cassette y ya. Aquí hay dos tipos de tecnología, estas ya son comerciales. Vamos a hablar un poquito de energía. ¿Cuánto realmente nos da el hidrógeno? ¿No? Para que sepamos todos, aquí vemos de diferentes ámbitos de la industria. Entonces, la potencia del bombeo del corazón humano es de 1.5 watts, que es lo que ahorita me está manteniendo vivo a mí y a ustedes. Una celda solar por metro cuadrado nos da 100 watts o 0.1 kilowatts. Trabajo de un caballo, todos lo sabemos, es 1 kilowatt. Consumo de una energía de una casa allá en América es de 3.5 kilowatts. Un auto compacto, estamos hablando un automóvil arriba de 60, 50 caballos, 100 kilowatts hora, un Boeing nos da eso y una termoeléctrica nos da 1 por 10 a la 6 kilowatts. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El hidrógeno nunca nos va a dar energía primaria, nos va a dar tal vez por aquí, pero y tal vez hasta acá, pero necesitaríamos tener mucho hardware, es decir, muchas celdas de combustible para que nos den esa energía, nos la entreguen. Es decir, no sería un sustituto de energía primaria. Ahora, ¿cómo vamos a aprovechar esta celda de combustible en una estación de llenado? Un autobús, ahorita vamos a ver, este es un autobús de celda de combustible, ahorita vamos a ver qué es. ¿Cómo lo podemos suministrar? Bueno, si tenemos hidrógeno líquido, como comenté en un principio, podemos tener hidrógeno líquido gaseoso, comprimido, damos hidrógeno líquido, lo vaporizamos, lo almacenamos y luego lo inyectamos al autobús que tiene una celda de combustible. En realidad aquí esto ya lo vimos. ¿Con qué es una celda de combustible en el transporte? En realidad es un automóvil eléctrico que tiene una celda de combustible que alimenta a un sistema de propulsión eléctrico y toma aire del oxígeno del aire y hidrógeno de los tanques de almacenamiento. Es libre de contaminación. Obviamente las aplicaciones de celda de combustible son muy comunes. Se puede utilizar, ya se utiliza para transporte público y se puede producir de fuentes renovables. Este es el mismo que habíamos visto para que ustedes entiendan mejor. Esta es otra forma que es la de generación en sitio. La generación en sitio puede ser con gas natural, que sería hidrógeno gris, con metanol o gasolina, agua, ya sea por reformación de vapor, por reformación alternativa o oxidación parcial. Obtenemos gas de síntesis, hacemos un conversor de CO2 de CO con agua a hidrógeno, una PSA para purificar, obtenemos hidrógeno, lo comprimimos y lo volvemos a llevar al autobús. Esto también se puede hacer con un electrolizador, ¿ok? O eso generando hidrógeno verde. Este es un esquema de diseño de una estación de llenado de hidrógeno líquido. El hidrógeno líquido es un líquido criogénico como lo es el oxígeno, el nitrógeno, el argón, que más adelante Dieter hablará de él. Igualito que en una... ¿Perdón? ¿Alguien tenía una pregunta? No. Ok. El hidrógeno líquido está igual que en un tanque enterrado. Por aquí se carga y aquí se tienen los compresores que lo vaporizan. Aquí se vaporiza, se comprime y se abastece ya sea a autobuses, a automóviles ligeros, montacargas, etc. Hay diferentes tipos, ¿no? La celda de combustible pues, está aquí adentro, ¿ok? También la celda de combustible se puede usar como un sistema de respaldo para energía directa. Es decir, como ustedes saben, toda la electrónica, estamos hablando en centros de datos, en centros de cómputo,
en hospitales, en algunos otros lados, se puede utilizar celdas de combustible como respaldo, quitando los bancos de baterías o generadores. ¿Cómo funciona esto? Que ponemos una celda de combustible en el bus de corriente directa que va a la carga. Obviamente, si estuviéramos aquí utilizando un utility fee de la red, hay un switch de transferencia, está la distribución de corriente alterna, los rectificadores y el bus. Aquí tengo las baterías y aquí tendría, en el caso de que tenga un backup, como mucha gente tiene en hospitales, en edificios, aquí se pone una celda de combustible, disminuye el banco de baterías, eliminamos rectificadores y eliminamos el generador. Esta es otra aplicación de una celda de combustible, como las que le mencioné, ya sea en serie total o serie paralelo, como las que vimos. Hay otra forma que es hacerlo en telefonía celular o en sistemas de comunicación. Como ustedes saben, los sistemas de comunicación son muy importantes. Todos los países tienen sistemas de comunicación abierto, como es Telcel, Iusacell, todos esos, o los sistemas de comunicación de la Armada, de migración, etcétera. Todos ellos tienen sistemas de comunicación independientes por cuestiones ahí de secrecía. Entonces se puede utilizar celdas de combustibles. Les voy a mencionar un ejemplo para que son libres de contaminación. Hoy día se utiliza o celdas solares y baterías. No tenía mucho de comer. También por ahí alguien se me ayuda con su micrófono, y el hidrógeno se puede obtener de diferentes, ¿no? Aquí le estoy mostrando en Telcel. Nosotros ya hicimos pruebas con Telcel. Está en un BTS, que es una estación de retransmisión, o una célula que retransmite, o se llama Base Transceiver Station, que lo que hace y tiene la celda de combustible. ¿Cómo funciona? Pues esta es la celda de combustible. Celda de combustible es de 5 kilowatts, 24 volts. Ya sea, acuérdense que hay positivos o negativos. Suministra con 6 cilindros de hidrógeno de 6 metros cúbicos. Es como una lavadora, más o menos, una lavadora Whirlpool de 12 kilos. Se enfriada por circulación forzada, y obviamente tiene un procesador que hace el manejo de esto: Intercore Duo, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, todo. Tiene todo, y obviamente la vida garantizada es de 15 años de operación continua. Y esto le da, cuando se va la luz o tienen cortes o están en lugares muy remotos, es muy fácil utilizar. Este es como se vería la pantalla de monitoreo de una celda de combustible. Aquí se ve cómo está la celda de combustible, aquí está el aire, el blower, aquí viene del ambiente, aquí viene la parte también de enfriamiento con glicol, porque ustedes saben que la celda de combustible se calienta porque es un proceso electroquímico, como lo es una batería. Una batería es un proceso electroquímico: cuando se carga y se descarga, se calienta. Igual sucede aquí. Y bueno, y cómo alimenta la red, ¿no? Estas son las pantallas que tiene. Estas son cosas que ya existen, son comerciales, se pueden comprar, y que en muchos países se utilizan. En México se utilizan poco, pero sí se utilizan. ¿Ok? La experiencia que tenemos es: hemos puesto en México, en Nueva York, en Venezuela, en Escocia. En Ciudad de México tenemos con Movistar y con Telcel, en Sudáfrica, en Tennessee, en miles de lugares, ¿ok? Más de 600 sistemas instalados en 20 ciudades. Y esta es nuestra experiencia única que tenemos en toda la cadena de combustible, ya sea movilidad, backup power, y obviamente el futuro, que es la energía portátil, como es celulares, televisiones, radios, etcétera, ¿no? Que el futuro es ese. Y bueno, déjenme decirles, el hidrógeno fue noticia en el 72. La gente de la UCLA, esto lo saqué de un periódico de 1972, donde es un coche que somos ya con edad conocemos, que era un Gremlin, y se utilizó en 1970 y tantos por primera vez con hidrógeno, y no funcionó, pero no se le dio importancia, y hoy en los que estamos trabajando. Bueno, pues con eso yo terminaría. Muchas gracias. Estoy abierto a sus preguntas. Gracias, saludos. Muchas gracias, estimado Pepe. Muy interesante tu presentación. Desde luego, pues aspectos que muchos pues no conocen, no conocemos, no conocíamos, y nos seguramente ayudará mucho para
pues bueno, para toda la toma de decisiones que se hacen con respecto a proyectos que involucran hidrógeno, desde luego. Y bueno, pues si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto aquí está Pepe para responderla. Si quieres tú, Isa, puedes por ahí manejar esta parte, ¿no? De las preguntas. No sé si haya también por ahí en el chat, pero si no, pues con el micrófono pueden ustedes mismos preguntar, desde luego. Gracias. Hola, sí, claro, desde luego. Sí, pues bueno, quizás para evitar un poco que se aglomeren o conecten muchos micrófonos al mismo tiempo, podrían levantar la mano o ponerme la pregunta en el chat y entonces yo se la paso a José. Bueno, aquí tenemos una primera pregunta de Ángel Sánchez. ¿Cómo se mide la calidad o pureza del hidrógeno? Ok, sí, mira, esa es muy buena pregunta. Hay normatividad tanto de ISO como mira, hay de SAE, de SAE para la industria automotriz, de ISO, de DIN y de GIS, japonesa, para la calidad de hidrógeno para uso de celdas de combustibles, arriba de 4.5 a 99.995 de pureza y se cuidan los contaminantes. Se mide por cromatografía. Ajá. Y esto se hace a la salida de la producción antes del almacenamiento y la distribución. Con gusto te podemos pasar cuáles son las normatividades que hace esto. Gracias, José. Por acá hay otra pregunta. ¿Cuáles son las industrias de mayor crecimiento en la demanda de celdas de hidrógeno en México? Mira, se habla de dos puntos. La primera, antes del boom de hidrógeno, antes y durante la pandemia y hoy día, pues ha sido de carbonización, es decir, disminuir la huella de carbono, ya sea vía blending con gas natural o con gas LP, o sustitución de procesos de combustibles con mejores combustibles, ya sea limpios o combustible de hidrógeno, y la que siempre se ha quedado, porque hay ahorita soluciones un poquito más baratas, no necesariamente mejores, que son la de backup power. Ajá. Hay mucha gente que en México tiene backup power, como es Visa, Mastercard, el mismo Ejército, etcétera, que tiene ya celda de combustible, los sistemas de comunicación, Policía Federal, etcétera. Migración, que no sé si todavía lo sigue usando. Ese es el segundo. Primero está decarbonización y después está respaldo de energía. Gracias, José. Bueno, tenemos 3 preguntas más. ¿Cuál es el punto de vista en cuanto a combustión interna del hidrógeno? Okay. Y si pudieras repetir, porfa, el valor del poder calorífico del hidrógeno. Es 33.3 kilowatt por kilogramo, kilowatt hora por kilogramo. 33.3. Mira, lo que les presenté al final del Gremlin en 70 en California, en la UCLA, se hizo, se probó, pero después de 2 meses el motor tronó. ¿Por qué? Porque es un motor, primero el hidrógeno trabaja a mayor temperatura que un automóvil de combustión interna de gasolina o que se llama, o sea, se hizo en un spark ignited, es decir, ignicionado por chispa. Y lo que sucedió, y en ese entonces pues, ya se había investigado lo que se llama el hydrogen enrichment, que es la fragilización de los metales por hidrógeno, es decir, el hidrógeno es una molécula tan pequeña que viaja a través de los metales y los hace frágiles, se tiene que hacer un recubrimiento de los metales antes de cambiarlos, y no se ve opción por las temperaturas y por el costo hoy día para que sea en motores Spark Ignited o ignicionados por chispa, como los que hoy venimos a trabajar y nos movemos el día de hoy en esta ciudad, pero se habla más de la celda de combustible o de algunos otros tipos de combustibles relacionados con hidrógeno. Gracias. Gracias, José. ¿Tienes chance de 2 preguntas más? Porque sé que debes retirarte, pero... Yo tengo compromiso, pero con gusto. Adelante. Ok. Bueno, últimas 2 preguntas para el tema de José Anaya. ¿Cómo estamos en la cuestión de evaluación de riesgos de este tipo de instalaciones?
¿Tenemos suficientes cuadros técnicos para ello en México? ¿Cómo estamos en cuanto a certificación de materiales, equipos para generación y almacenamiento de hidrógeno, incluyendo los que se utilizarían en los vehículos y transporte? Y bueno, si El podemos costo, ¿no? conocer el costo. Ajá. Rápidamente, para no quitarle tiempo ahí a Dieter. La primera, mira, normatividad nacional no hay, y honestamente estamos desde el 94 en el NAFTA y ahora en el TEMEC, y antiguamente la ley de normalización, y nos decía que a falta de normatividad nacional, tomamos los socios comerciales, nosotros tomamos los Estados Unidos, todo está normado, nuestra organización y la de mis competidores y los relacionados con el hidrógeno, utilizamos las normas internacionales, específicamente Estados Unidos, que son reconocidas de acuerdo hoy día a la Ley Nacional de Infraestructura de la Calidad. Entonces, si las queremos hacer, pues sería una copia de las que tenemos. En algunos otros gases sí hay normatividad nacional, en el caso de hidrógeno no hay como tal, entonces o hay que construirlo o seguir utilizando. Yo no le veo ahí ningún problema. Ahora, respecto a los estudios de HAZO, PHAs, que son hazardous análisis y etcétera, análisis de proceso, todos los hacemos en cada una de las operaciones, las tenemos y no son públicas, pero si quisieras ver un ejemplo, te lo podemos enviar, como hacemos el PHA, el Hazardous Analysis, el QuATIF, todos ese tipo de cosas. Utilizamos programas que ustedes conocen para ver las partes el script y todo lo que se utiliza para hacer los radios de afectación si hubiera algún problema, etcétera. Pero te puedo decir que no hay ningún tema con eso. El hidrógeno tiene más de 100 años utilizándose en México, y que yo recuerdo solo en los 60 hubo una situación en una acerera aquí en la Ciudad de México, pero eso pasó hace muchísimos años, fue una situación bastante lamentable. ¿Cuál es el costo? Los costos han bajado mucho, así como sucedió en la energía eólica, que costaba el megawatt $3 millones. Aquí empezó costando por ahí de $5,000 el kilowatt de celda de combustible. Ahorita debe estar por ahí de 2,000, ¿no? Entonces, la cuestión es todo lo que tienes que hacer para que esté ahí, ¿no? Gracias. Muchas gracias, José. Sí, tengo un par de preguntas más, pero la verdad es que creo que están muy ad hoc a una de ellas, a la presentación de Dieter, y otra de ellas hacia nuestra última presentación sobre electrolizadores. Entonces, pues te agradecemos muchísimo por esta presentación que hoy nos compartiste, y te agradecemos la estancia el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa queda a sus órdenes. Saludos. Buen día. Gracias. Hasta luego. Buen día. Y bueno, nuestra siguiente presentación. Israel, justo estaba buscándote. Sí, no, gracias. Y también, bueno, agradecerle a Pepe Anaya su participación, muy interesante. Y bueno, pues sí, ahora le vamos a ceder la palabra a Dieter Ferfert. Justamente él es de Crioinfra y nos va a hablar sobre el manejo del hidrógeno de otros gases. Y también justamente lo va a acompañar Pedro Contreras, gerente general de seguridad. Entonces, pues va a ser una charla muy interesante la que nos prepara aquí Dieter. Bienvenido, Dieter y Pedro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Israel. Bueno, pues muchas gracias a la Asociación Mexicana de Hidrógeno, a Israel Hurtado, su presidente, por invitarnos a este webinar. Antes de dar inicio con la parte de la seguridad en el manejo del hidrógeno, ya sea en estado gaseoso y líquido, les quiero comentar, yo además de ser director comercial de Crioinfra, soy el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno y coordino lo que viene siendo pues el comité técnico de la Asociación Mexicana del Hidrógeno. Y pues quiero aprovechar este foro para invitarlos a todos a participar en este comité técnico. Tenemos una junta, una videoconferencia una vez al mes,
y en estas reuniones pues vemos temas técnicos relacionados al hidrógeno, ¿no? A su manejo, a la seguridad, a los sistemas de productivos, celdas de combustible, electrolizadores, todo lo relacionado desde el punto de vista técnico con el hidrógeno. Adicionalmente, en estas reuniones del comité técnico, también presentamos cada vez pues a alguna empresa de nuestros asociados, ¿no? Para conocer lo que hacen, cuáles son pues, sus estrategias con respecto a la cuestión sustentable, ¿no? De las energías sustentables, al hidrógeno verde, ¿no? Entonces, realmente es un comité pues muy interesante. Los invitamos a todos a participar. Adicionalmente, trabajamos muy de la mano con el comité de regulación, porque de alguna manera el comité técnico pues da el fundamento, ¿no? Técnico para todas las regulaciones que en México pues no hay, y estamos iniciando a regular pues todos los procedimientos relacionados con el hidrógeno verde. Y adicionalmente, pues también estamos muy de la mano con el comité de movilidad, ¿no? Para también revisar todas las cuestiones técnicas con referente a todos los equipos y sistemas de uso de hidrógeno verde para movilidad, ¿no? Entonces, pues los invitamos a todos ustedes a participar en este comité técnico. Adicionalmente, bueno, yo en Creoinfra, pues ya tengo más de 27 años laborando. Somos una empresa mexicana con más de 100 años de operaciones en México. Nuestro socio es Air Products and Chemical, uno de los principales productores de hidrógeno a nivel mundial. Y bueno, pues aquí el tema el día de hoy es el manejo seguro del hidrógeno, ya sea en estado líquido o gaseoso, que es la forma en la que se maneja, se transporta. Y bueno, pues antes de dar inicio, pues sí quisiera yo comentarles, ¿no? Yo me acuerdo de pequeño, pues la primera vez que oí la palabra hidrógeno justamente fue cuando mi papá me platicaba de que en 1929, ¿no? Un dirigible, ¿no? El Hindenburg, pues justamente llevaba hidrógeno, ¿no? Pues estalló, ¿no? Y finalmente los cepelines, pues eran pues el medio de transporte aéreo que se usaba mucho en esa época, y justamente tuvo este trágico desenlace. Entonces para mí pues la primera impresión, ¿no? Oye, el hidrógeno peligroso, ¿no? Pero pues a lo largo del tiempo, y ya después de tener varios años vendiendo hidrógeno y trabajando con el hidrógeno, nos damos cuenta que pues el hidrógeno finalmente, como un combustible como lo es, pues tiene que tener sus cuidados en su manejo, pero como cualquier otro combustible, ¿verdad? O sea, sí tiene un rango pues muy amplio, ¿verdad? De ignición, lo cual eso hace que tengamos muchos cuidados en su manejo, pero justamente al ser pues un elemento, ¿verdad? De un material de riesgo, pues justamente se tienen todos los sistemas necesarios para manejarlo de una forma segura, ¿no? Y como lo decía José, pues realmente pues prácticamente 100 años de estar usando hidrógeno en México, pues los accidentes que se han tenido con el hidrógeno son pues muy bajo el número, ¿no? De hecho, comparado contra el gas LP, pues es incomparable el número de accidentes que hay con gas LP, mientras que con el hidrógeno, pues 1 o 2 a lo mucho se tienen registros, ¿no? En nuestro país, ¿no? Entonces, realmente el hidrógeno, sabiéndolo manejar, sabiéndolo operar, pues es un elemento que pues muy seguro en su transporte, muy seguro en su operación, como digo, obviamente sabiendo hacerlo correctamente, ¿no? Y pues el día de hoy vamos a hablar justamente de sus propiedades del hidrógeno. Como comenté, se puede transportar ya sea en estado líquido o gaseoso, y obviamente si estamos hablando en estado líquido, pues hay que considerar su baja temperatura. Si estamos hablando en estado gaseoso, pues las altas presiones. Pero para hablar ya más a detalle, cuando me pidió en este caso Israel dar la presentación sobre manejo seguro, pues me permití invitar a Pedro Contreras, quien es el gerente general de seguridad de Creoinfra. Pues qué mejor que él, que se hace cargo de la seguridad, nos platique justamente de cómo manejarlo de forma segura, ¿no? Entonces, le voy a ceder pues aquí la palabra a Pedro para que nos haga la presentación,
Yo me mantengo aquí para contestar cualquier pregunta, cualquier duda, y reitero pues la invitación a todos ustedes de acompañarnos en el comité técnico de la Asociación Mexicana del Hidrógeno, ¿no? Muchas gracias y adelante, Pedro. Muchas gracias, Dieter. Pues buenos días otra vez a todos. Agradezco el espacio para comentar los aspectos del hidrógeno. Voy a compartir mi pantalla. Me comentan, por favor, si la están viendo. Ya se ve. Sí, ya nada más si le pones ahí, exactamente, gracias. Perfecto. Ahí se ve como presentación. Sí. Sí, ya, Inge. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a empezar de nuevo. En la sesión pasada habíamos platicado un poco acerca de las propiedades físicas del hidrógeno. En esta ocasión vamos a basar la parte del hidrógeno líquido. Pero bueno, pues saben ustedes que es un gas incoloro, inodoro, también muy ligero, pero una característica es, en este caso, su punto de ebullición es de 253 grados centígrados, ¿no? También habíamos hablado de la inflamabilidad del gas. ¿Esto qué quiere decir? Del 4 al 74%. Habíamos hecho alguna referencia en un cuarto. Si hay desde el 4% de hidrógeno hasta el 74% de hidrógeno, esto puede causar la inflamabilidad, ¿no? Pero también después de eso, pues es un gas que es asfixiante, ¿no? Por supuesto, estos 253 grados que platicamos es bajo cero, ¿no? Entonces tiene unas temperaturas que también pueden causar quemaduras. Habíamos hablado de las quemaduras también con líquidos pirogénicos que son o pueden ser pues de una gravedad muy similar, pero con consecuencias también más fuertes a las del fuego. Entonces, bueno, y también utilizamos, les puse unos ejemplos de los rombos que se utilizan para identificar el transporte del hidrógeno líquido y también el hidrógeno gas. Las unidades, en el caso de la identificación, tienen que tener estos rombos, y eso es por precaución y de las autoridades que nos solicitan. En alguna ocasión, pero en la ocasión pasada también habíamos hablado de este ejemplo de cuáles son los límites de inflamabilidad, y ponemos el ejemplo de en la línea azul está el hidrógeno, en la línea amarilla está la gasolina, y en la línea color, digamos, rosa está el metano. Entonces, en esta mostramos desde el 0%, se pueden ver mi identificador, desde el 0% hasta el 100%, en una habitación con aire, una combinación con aire e hidrógeno. Voy a sacar la parte de hidrógeno. Este es el límite de inflamabilidad que tiene y el poder de inflamabilidad que tiene el hidrógeno, a diferencia de la gasolina o del metano, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver de nuevo la parte amarilla. La gasolina tiene un poder de inflamabilidad desde el 1.3% hasta el 7.1%. Otra vez en un cuarto con aire, la gasolina tiene ese poder de ser inflamable, ¿no? Y tener una detonación. El hidrógeno, como pueden ver, y creo que complementa también la plática anterior, esta es su capacidad de inflamabilidad que tiene, desde el 4 hasta el 74%. O sea, su capacidad es mucho mayor, a diferencia de otros combustibles. Y habíamos hablado también, bueno, ¿qué pasa si rebasa ese límite? Pues bueno, desplaza el oxígeno, y ya, como no hay oxígeno, pues no sustenta la vida, ¿no? Y se vuelve asfixiante. Entonces, esta gráfica la relacionamos también con el poder de ignición. O sea, ¿qué necesita, qué poder de ignición necesita el hidrógeno para obtener esa chispa? En algún caso también habíamos hablado del triángulo de ignición, que necesitamos un combustible, un comburente y una energía. Pueden ver que el hidrógeno necesita desde una descarga de un cepillo, desde una descarga, la fricción entre la ropa, para que pueda tener ese poder de tener ignición entre la chispa, el combustible y el comburente, ¿no? Entonces es muy bajo, está en milijoules la medición. En la parte de arriba podemos ver una chispa de un automóvil.
Entonces, bueno, seguimos de nuevo con las propiedades del hidrógeno. Hasta aquí llevamos que es un combustible con una capacidad de inflamabilidad alta en combinación con aire. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, en cualquier momento pueden mandarlo a través del chat. También, bueno, miren, las consideraciones de seguridad en el manejo, a diferencia del manejo del hidrógeno gas, al principio de la plática habíamos comentado que son menos 250 grados centígrados en promedio, la temperatura. ¿Esto qué significa? Y bueno, aquí se les puso una foto, se está compartiendo una foto cuando está pasando hidrógeno líquido a través de una tubería que no está aislada. Alcanzan a ver, hay un chorro, precisamente es el aire licuado del medio ambiente. Entonces está a menos 250 grados centígrados, lo que logra es licuar el aire del medio ambiente y ustedes pueden ver aquí líquido criogénico. Esto pasa si las tuberías no están heladas con un material de menos 250 grados pasando por tuberías, ¿no? Por eso hay que tener una serie de precauciones en la parte de seguridad. Entonces, bueno, se lee el hidrógeno líquido se expande. Estamos hablando que una gota de hidrógeno líquido tiene un equivalente de 850 veces su volumen en gas. Esa es la razón de, bueno, pues porque es en algunos casos económicamente mejor transportarlo en estado líquido que en estado gas, por la cantidad de producto que se requiera en el destino del cliente. Pero obviamente tiene algunas diferencias en la parte de seguridad, ¿no? Habíamos comentado, el aire se puede licuar en las tuberías y hay que tener mucho cuidado porque existe una atmósfera rica de oxígeno al condensar el aire del medio ambiente, ¿no? Y el oxígeno, como habíamos platicado en el triángulo de fuego, para iniciar un fuego necesitas un combustible, un comburente. El comburente lo estamos obteniendo o podría salir del oxígeno licuado por el paso de hidrógeno líquido. Y una chispa que será suficiente con una tubería no aterrizada, una descarga de la fricción de la ropa de una persona. Con eso es suficiente para tener el triángulo de fuego. Por eso el hidrógeno líquido necesita unas precauciones que son adicionales. Muy bien. Además, los riesgos del hidrógeno, por supuesto, al tener una gota de líquido, hablamos de 850, más o menos en promedio, veces su volumen. Una gota de líquido a gas son 850 veces su volumen. Cuando se evapora por contacto por el medio ambiente, necesitamos forzosamente tener dispositivos de relevo entre cortes de tubería. Por ejemplo, aquí les puse unas tuberías de corte o unas válvulas para cerrar el paso. Es necesario tener una válvula de relevo térmico porque si no, esa presión contenida en ese tramo de tubería, digamos, pues podrá causar alguna sobrepresión y o reventar las tuberías, ¿no? Entonces, al momento de desfogar el hidrógeno o el exceso de presión en forma de hidrógeno, tenemos dos riesgos, ¿no? Precisamente la presión y precisamente el tener esa combinación desde el 4% hasta el 74% en un ambiente, pudiéramos tener una ignición de hidrógeno. Entonces, sabemos que los riesgos, hablamos de presión, inflamabilidad, un asfixiante simple, si desplaza el aire o el oxígeno que hay en el medio ambiente y está respirando hidrógeno, pues tienes ahí un asfixiante. Y por supuesto la baja temperatura. El otro punto también es, debido a su baja temperatura, fragiliza muchos de los materiales. En la parte de hidrógeno vamos a poder ver que la construcción entre las tuberías, las soldaduras, los tanques, es de una calidad, digamos, más robusta, mucho más robusta. Cuando ves una construcción de una tubería de hidrógeno, ves el cuidado que se tiene precisamente para evitar fugas. Al inicio de la plática anterior, hablamos que el hidrógeno pues, es una molécula muy ligera y tiene la capacidad de moverse entre los materiales. Entonces, si tienes una fuga en una soldadura, por supuesto que el hidrógeno, por tener ese peso molecular y esa ligereza, buscaría por dónde salir, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la parte de las
de la construcción. Precisamente en esta siguiente slide les estoy mostrando el tipo de instalaciones y vean por favor el cuidado que se le pone a la instalación, ¿no? Hay un venteo, algo que también todas las instalaciones de hidrógeno deben tener es el control de acceso a las instalaciones. Ninguna persona ajena a esa instalación debería de acceder o mover, cambiar, modificar la instalación sin una revisión previa. Entonces, por eso todas las instalaciones están con un control de acceso. Inclusive, si pueden ver en esta parte, la iluminaria también es contra incendio. Todas las precauciones que se pueden tener para el hidrógeno no sobran. Inclusive, estoy señalizando un venteo, le llamamos Venstack. Como pueden ver, también es más elevado de las instalaciones normales a otros productos que manejamos como el nitrógeno, el oxígeno. Precisamente lo que buscamos con la altura de estos venteos es que entre mayor altura tenga, la dispersión del hidrógeno sea más rápida, ¿no? En caso de que hubiera algún venteo de producto por sobrepresión. Pero bueno, pues se puede destacar aquí el tipo de construcciones, los materiales y los cuidados, ¿no? La robustez también que le ponemos o que se le tiene que tener en toda la instalación. Bueno, ahora vamos, hace rato hicieron alguna pregunta, ¿qué pasa con el arranque de una instalación? ¿Qué tantos cuidados deberíamos de tener durante la instalación y la evaluación de la instalación de un tanque de hidrógeno líquido? Obviamente, pues bueno, hacemos un análisis de riesgo también. Vemos qué es lo que va a circundar a la instalación del tanque. Hay unas normas que ocupamos, sobre todo la NFPA, para respetar distancias de seguridad. Por ejemplo, que un tanque de hidrógeno líquido no lo vamos a poner cerca de donde hay trabajos de soldadura, ¿no? De corte, soldadura. También un tanque o una instalación de este tipo, no lo ponemos en donde hay un punto de reunión del personal. Caso de un sismo, que el punto de reunión esté cerca del tanque, pues bueno, aseguramos que la distancia de seguridad sea la adecuada, ¿no? Otro, hacemos auditorías previas al arranque, por supuesto que las condiciones anteriores se estén cumpliendo. La inspección de fugas con equipos especializados también es muy importante. Verificar que las instalaciones cumplan con todo el estándar. Como pueden ver también, el equipo de seguridad que se utiliza para el personal que maneja este equipo, pues es especializado. Hace rato estábamos comentando que es suficiente el roce de la tela que comúnmente o normalmente se utiliza como la lana o algún tipo de nylon para que pueda provocar alguna chispa. Si las condiciones están cercanas en el interior, eso es suficiente para provocar algún incendio. Por eso el tipo de ropa también es especial, el personal también es altamente capacitado para el manejo y respuesta de estos equipos, ¿no? Por supuesto, también tenemos planes de emergencia, de respuesta de emergencia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos algún venteo del producto? ¿Quién va a tener la capacidad de intervenir? En algunos casos también hemos colaborado con Protección Civil. La parte de las autoridades se acerca a las empresas y nos piden, bueno, ¿qué material es ese? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo debería combatir? ¿Qué debería hacer? Entonces ya damos respuesta dependiendo del equipo, dependiendo de la preparación también de los equipos de emergencia, en muchas ocasiones con los mismos equipos de respuesta de emergencia de las empresas o de las autoridades. Seguimos con los sistemas de seguridad. Bueno, entonces vamos un poco más a la robustez de los equipos. Por supuesto que estos equipos tienen válvulas de seguridad para, en el caso de que un equipo esté fijo o móvil, siempre tiene válvulas de seguridad. Hablamos hace unos minutos que un volumen de líquido equivale a 850 veces el volumen de gas. No todos los recipientes son perfectamente aislantes. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre hay alguna transferencia de calor.
y además por estar a muy baja temperatura, el producto tiene una gasificación. ¿Qué pasa con ese exceso de presión? Bueno, para eso son las válvulas de seguridad que tenemos en estos dispositivos. También puede haber alguna incidente, digamos, dentro del cliente o ruptura de tuberías y empieza a haber un flujo o un exceso de flujo, ¿no? Empieza a haber consumo. Entonces, esto significa que está pasando alrededor de 250 grados, menos 250 grados centígrados por las tuberías. Va a terminar fragilizando la tubería o pues, teniendo un riesgo dentro de la instalación del cliente. Bueno, para eso existen las válvulas que se llaman exceso de flujo, ¿no? Cuando detectan ese exceso de flujo, lo que mandan es a cerrar el tanque para que se protejan. Básicamente, en la parte de seguridad, lo que buscamos es proteger, por supuesto, las vidas del personal, pero también a través de la protección de los dispositivos del tanque. Tenemos discos también de ruptura, algo que le llamamos válvulas cortafuego. Si tenemos algún incidente, tenemos válvulas que pueden accionar el corte del flujo desde el tanque hasta el suministro del cliente, y esas las conocemos como válvulas cortafuego, ¿no? Y bueno, las tres principales es proteger el tanque por sobrepresión, venteos, también hacer un venteo en una zona segura. Esto significa que se disperse de una manera más rápida el hidrógeno. Y como les había dicho, pues es una construcción mucho más robusta, ¿no? Necesitamos también evaluar, o es necesario evaluar, hasta en algunos casos, zonas por posibles impactos o de vehículos. Hemos visto en algunas ocasiones que vehículos externos pueden estar fuera de control. Y bueno, creo que ahora la mayoría lo hemos visto con el uso del teléfono celular. Lo prohibimos, pero cuando usan el teléfono celular en algunos equipos pesados, podrían tener algún impacto o distracción. Hasta ese nivel hay que robustecer este tipo de instalación. Y bueno, pasamos al otro tema, la parte del tema eléctrico, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Pues si necesitas energía eléctrica, necesitas iluminación en una zona donde pones un tanque. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, pues debe ser a prueba de explosión. Por supuesto, todos la parte de iluminación o acción de bombas debe ser contra explosión. Y para esto nos basamos en NFPA, que es la NFPA 55, y también la 70E. Toda la instalación debe contar con sistemas de tierra. Cualquier fricción, por ejemplo, del viento o polvo, puede causar una descarga eléctrica. Entonces, todos los sistemas van aterrizados, inclusive la reja alrededor tiene que estar aterrizada para evitar de nuevo el triángulo de fuego, ¿no? A diferencia de otras instalaciones, este tanque o estas instalaciones no requiere apartarrayos, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿por qué si es tan delicado todo el sistema? ¿Por qué no requiere apartarrayos? Y bueno, lo que nos basamos es en un sistema de análisis de los clientes, en donde vemos que su sistema de apartarrayos esté cubriendo la instalación. Entonces, se revisa que cumpla, que tenga la sombrilla de protección de nuestra instalación, ¿no? Hasta aquí no sé si hay una pregunta, pero entonces avanzamos. Ya vimos la parte de instalación, la parte de sistema eléctrico. Hay otros temas adicionales, pero bueno, ya profundizaremos en algunos otros. Pero bueno, ahora, ¿qué pasa con el transporte del hidrógeno líquido? Si todas esas precauciones las tenemos en un sistema que está en una instalación de un cliente que está protegida, está resguardada, ahora, ¿qué pasa con el transporte del hidrógeno líquido y sobre todo nuestras carreteras que, como sabrán, cada vez son un poco menos seguras? Bueno, para eso, en Crioinfra lo que hacemos es una validación de las carreteras en donde va a circular. Entonces traemos una unidad de alrededor de unos 25 metros. Por supuesto que no se puede estacionar en cualquier lugar, no se puede llegar a descansar a cualquier lugar en el transporte, ¿no? Para eso, bueno, tenemos un grupo de personas que se encarga de validar exactamente qué carreteras va a circular, en dónde se va a estacionar a comer, en dónde podría descansar, en dónde poder tener todos los servicios, ¿no?
Y entonces eso hay que hacerlo, por supuesto, previo a la instalación. Cada vez que tenemos algún cliente adicional, mandamos a un grupo previo a validar exactamente toda la ruta, además de un monitoreo constante de cómo están las unidades, ¿no? Bueno, si el plan de emergencia, por ejemplo, para la estación de clientes es robusto, bueno, pues ahora hay que tener un plan de emergencia en caso de un incidente en carretera. Entonces, como ustedes saben, las carreteras todo el tiempo van cambiando las condiciones y hay que adaptarnos a un sistema de emergencias de qué hacer en caso de tener un incidente en la carretera, ¿sí? Por supuesto, los conductores, quien transporta este material, pues es personal con mucha experiencia, mejor calificado, mucho más calificado, entrenado constantemente, validado constantemente. Y en este caso, bueno, nosotros hacemos lo que llamamos patrullajes, que estamos verificando que las condiciones en el transporte se vayan cumpliendo. Inclusive tenemos un plan entre lo que son las vacaciones, digamos en diciembre. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos cuando hay, en el caso de México, pues tenemos peregrinaciones o manifestaciones? ¿Qué hacemos? ¿Cómo adaptamos el transporte durante esas actividades que pues en diciembre se ponen muy altas? Pues ahí lo que hacemos es capacitar al personal y también estar patrullándolos en el camino, verificando que cumplan con todas las regulación de la Secretaría de Trabajo y unas precauciones adicionales, ¿no? En la parte de capacitación. Bueno, adicionales, acá tenemos sistemas de protección redundante. Hace rato habíamos hablado de las válvulas cortafuego. ¿Qué pasa si tienen un impacto en las unidades en un lugar donde puede ser estratégico o puede provocar fugas? Bueno, aquí los sistemas, a diferencia de los que están estáticos, son redundantes. Si falla uno, entra el segundo a tomar la actividad, ¿no? Y bueno, habíamos hablado también del rastreo satelital. Todo el tiempo estamos rastreando estas unidades para asegurar que lleguen con bien a su destino. Oye, Pedro, antes de continuar con la siguiente diapositiva, me voy a permitir aquí contestar dos preguntas que nos está haciendo aquí nuestros invitados. Okay. Una es de Susi, que dice: ¿consideran que podría llegar a utilizar transportación tipo gasoducto en algún momento en México? ¿Cuál es el riesgo del conocido huachicol? Bueno, pues muy interesante la pregunta. Justamente en México tenemos nosotros algunos clientes donde por tubería justamente estamos mandando de nuestra planta o de nuestros sistemas de almacenamiento el hidrógeno a nuestros clientes, ¿no? Pero te estamos hablando de unas distancias de 400, 800 metros, no más, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos, nuestro socio Air Products and Chemical, pues tiene una red de más de 400 kilómetros de hidrogenoductos para suministrar el hidrógeno en estado gaseoso a los principales clientes, ¿no? En Europa también se tiene, en Asia también se tiene. En México, como comentamos, tenemos clientes que suministramos por tubería, pero son realmente volúmenes muy pequeños, distancias muy pequeñas en comparación con lo que se tiene en Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el riesgo? En primer lugar, pues es un riesgo pues grande, ¿verdad? Porque como cualquier combustible, al momento de hacer un sistema de huachicol, pues puede haber pues explosiones, pues una situación muy, muy grave, ¿no? La gran ventaja es que pues el hidrógeno líquido por su misma temperatura, pues no podemos, como en el caso de la gasolina, que pues vas ahí con tu cubeta y casi ahí echas la gasolina y después vas y lo vendes, ¿no? En este caso, a menos 273 grados centígrados, pues estar tomando el hidrógeno líquido o estar tomando el hidrógeno gaseoso, pues sería muy, muy riesgoso y después no creo que lo estés ahí poniendo a la venta ahí en la carretera, como el caso del diésel o la gasolina, ¿no? Otra pregunta, por ejemplo, en el caso de Germán, ¿no? De las estaciones de hidrógeno líquido que mostraron, ¿qué aplicación tenían, ¿no? Generación de energía, backup.
Básicamente son aplicaciones ya para el usuario final, en este caso, por ejemplo, para algunos procesos de recocido brillante, tratamientos térmicos, algunos casos, por ejemplo, también para deshidrosulfuración de la gasolina, en otros casos para hidrogenación de mantecas y aceites, ¿no? Entonces, hay una variedad muy grande de aplicaciones. Realmente de energía eléctrica, pues apenas están haciendo los primeros desarrollos de blending con gas natural, pero básicamente, ¿no? Perdón, Pedro, por la interrupción, pero pues, adelante, ¿no? Sí, muchas gracias. De hecho, nada más complementando un poco el comentario del huachicol, digamos, para que alguien pudiera extraer producto de hidrógeno líquido, necesitaría equipos muy especializados, ¿no? Personal muy especializado. Y es más fácil que se dé el huachicol en el diésel de transporte que en la unidad, pero aún así tenemos que tener todas las precauciones, o tenemos todas las precauciones, porque precisamente en el huachicol pues no tienen, lo que quieren es sacar el diésel de los tanques con mangueras y garrafones, pero pues bueno, por la combinación entre el combustible y materiales, sería verdaderamente el riesgo, ¿no? Precisamente por eso tenemos la parte de rastreo satelital de las unidades. Si hay alguna desviación de la unidad de la ruta que previamente validamos, o alguna detención no autorizada o revisada, inmediatamente el equipo lo que hace es contactarse con el operador a ver si existe alguna anomalía, ¿no? Pero sí, en realidad el riesgo está otra vez dentro del combustible, pero hasta el momento no para nuestros productos por la especialización que requerirían para extraer productos. Bueno, avanzamos. Miren, básicamente este es un resumen de lo que estábamos platicando. Y como pueden ver, estamos destacando la parte del venteo y sobre todo las precauciones en seguridad que necesitamos tener. Los incendios de los venteos de hidrógeno son comunes en los sistemas de hidrógeno, ya que requieren poca energía. Es precisamente hasta el roce del viento con el material. No sé si les ha pasado, de repente pueden tocar algún material que está expuesto al viento, y hay materiales que te dan toques, ¿no? O puertas que dan toques con las perillas, ¿no? Bueno, eso es suficiente. El momento de tener el roce del viento en algunos lugares con la tubería es suficiente para tener de nuevo el triángulo de fuego, ¿no? Habíamos hablado también de la temperatura, menos 253 grados centígrados. También habíamos hablado del porcentaje del 4 al 74% en una atmósfera son suficientes para tener una fuente de ignición. Desde el 4, desde el 4 hasta el 74%, ¿eh? Ese es el poder que tiene el hidrógeno también, tener ignición. Por eso insistimos que los venteos de los equipos o de las instalaciones que tenemos deben ser muy altas, a fin de tener una dispersión con el viento, y en caso de que se presente algún incendio, los sistemas, o una ignición mejor dicho, los sistemas están preparados para que se puedan controlar, ¿no? Un incendio no es una emergencia, o una ignión en el venteo no es una emergencia, es una actividad, pues digamos, normal, porque depende también del consumo del cliente. Y si hay sobrepresión en el recipiente, lo que va a hacer el recipiente es tratar de liberar esta sobrepresión. Y si las condiciones se encuentran, bueno, pues los sistemas están preparados para digamos, liberar ese riesgo de sobrepresión, ¿no? Y bueno, son de las precauciones que tenemos con mayor atención dentro de las instalaciones de los clientes, ¿no? Hasta aquí es la presentación que habíamos preparado para esta sesión. Les quiero agradecer por su atención. Si hay alguna otra pregunta. Hola Pedro, muchísimas Hola. gracias. Sí. Ay, dejo, conecto mi cámara. Muchísimas Sí, gracias por tu presentación de hoy. Bueno, la verdad es que por el tiempo y por respeto también para nuestro siguiente ponente, tenemos espacio para una última pregunta. Te la leo por acá en el chat. ¿Tienen conocimiento de las razones por las cuales explotó el autobús de hidrógeno en California hace unos meses al recargarse y cómo evitar este tipo de accidentes? No, yo no tengo conocimiento. Dieter, no sé si tengas algún comentario o conocimiento. Me Hola, parece Pedro. que Dieter tuvo... Dieter
se acaba de retirar, tiene una junta ahí importante que le programaron en este momento, y bueno, el tema de la explosión, efectivamente han existido algunas explosiones en diversos vehículos. Quiero comentar nada más que, igual que ha sucedido con vehículos eléctricos y otros vehículos, desafortunadamente casi siempre es por exceso de confianza, por falta de previsión en el sistema, y en el caso específico de este vehículo, no hay mucha información que nosotros pudiéramos obtener. Sin embargo, todo parece indicar que fue un tema de falta de sello en los sistemas de las mangueras que ocasionó precisamente una pequeña fuga, y al final del día, cuando no tenemos una información perfectamente validada, en la compañía tenemos un procedimiento para analizar un incidente, un accidente, y analizarlo hasta llegar a evitar la causa raíz. El no contar con la información suficiente de ese asunto en particular no nos permite hacer el análisis y la descripción, pero tenemos la poca información que hemos obtenido. Sin embargo, vía la Asociación de Gases Industriales de Norteamérica seguramente van a emitir en algún momento alguna recomendación técnica o algún punto, si es que es una situación que pudiera prevenirse con algún sistema de prevención o de indicación. Quiero comentar que hay una asociación de gases, y normalmente en esa de Gas World se emiten muchos de los alertas de seguridad cuando el incidente tiene que ver con algo que se puede prevenir, ya sea por compatibilidad de materiales o por sistemas de seguridad. Cuando es un sistema de confianza humana es más difícil, porque lamentablemente el error es inherente de repente a la falta de pericia o el exceso de confianza en las personas, pero tiene que ver más por ese lado lo que hemos podido indagar. Muchas gracias por tu respuesta, Flavio. Tenemos una pregunta más, sin embargo, me gustaría comenzar con la presentación de Florencia Vitellecci, sobre todo, pues como les comentaba, por respeto también al tiempo de las personas que nos acompañan el día de hoy. Y Florencia envió su video, ya que tuvo otro compromiso, pero nos acompaña Aldo, por acá, Aldo Petrelli, me parece, y Pieretti, Aldo Peiretti, y Gracias. él nos va a, ¿qué tal, Aldo? Mucho gusto. ¿Qué tal? Él Mucho nos gusto. va a acompañar y nos va a apoyar con las preguntas y respuestas, perdón, las preguntas que pudieran surgir a lo largo pues, de la presentación de Florencia. Entonces, me permito compartir la pantalla con el video. Audio me parece que no tiene. Ok, gracias por avisarme. Dame un segundo. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Florencia Vitellecci y soy Country Manager de Topsoe en México. Quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Hidrógeno la invitación a participar de este webinar.
Y el día de hoy vamos a platicar sobre la tecnología detrás de los electrolizadores, fundamentales para acelerar la transición hacia un futuro energético sostenible. Pero antes quisiera contarles un poco sobre Topsoe. Topsoe es una compañía danesa y es un desarrollador y proveedor de soluciones, tecnologías y catalizadores para producir combustibles y productos químicos esenciales para la transición energética. Tenemos la experiencia y las tecnologías necesarias para transformar la energía renovable, la biomasa y los residuos en hidrógeno verde, en amoníaco verde, en e-methanol, en combustibles sintéticos y también en biocombustibles. Hoy en día somos número 1 en tecnologías para producción de combustibles renovables. También tenemos una muy buena posición con nuestras tecnologías para la producción de hidrógeno. Tenemos oficinas en diferentes partes del continente y desde la oficina de México damos soporte a todo el mercado local. Aquí podemos ver un poco las áreas en las cuales desarrollamos nuestros negocios. Nosotros hacemos diseño de procesos, ingeniería y licenciamiento de unidades, además de fabricar los catalizadores para esas unidades. Tenemos 2 plantas de producción, una en Dinamarca y una en los Estados Unidos, y además brindamos servicio técnico a nuestros clientes durante la operación de sus plantas. Como empresa danesa estamos involucrados en diferentes proyectos que realmente hoy en día están marcando una diferencia en este camino hacia la descarbonización. Estos son algunos de los proyectos que involucran a nuestras tecnologías. Podemos mencionar NEOM en Arabia Saudita, que utiliza nuestra tecnología para la producción del amoníaco verde. También somos parte del consorcio Liquid Wind, que producirá metanol a partir de hidrógeno verde, First Ammonia también, y somos parte de Green Fuels for Denmark, que es un proyecto para convertir hidrógeno verde y carbono en metanol y jet fuel. Pero bueno, vamos a meternos en el tema y les presento la agenda de la sesión del día de hoy. Primero vamos a platicar un poco sobre el panorama actual en torno al hidrógeno verde, a la electrólisis y por qué el hidrógeno verde va a jugar un papel importante en la transición energética. Luego, adentrarnos un poco en electrólisis y repasar las diferentes tecnologías que hay en el mercado, haciendo hincapié en la tecnología que posee Topsoe para electrólisis. Y por último, algunas observaciones finales y conclusiones. Vamos a comenzar. Esto es un panorama de la demanda de hidrógeno y la producción al 2030. ¿Qué vemos a la izquierda? Se espera que la demanda mundial de hidrógeno aumente aproximadamente un 20%, un 20% hasta el 2030, según los marcos políticos actuales, y el hidrógeno con bajas emisiones de carbono realmente está ganando cada vez más terreno. Sin embargo, para poder cumplir los objetivos climáticos globales, se requiere que la demanda aumente aproximadamente otro 15%, esto en comparación con el 2021, lo que apunta a una demanda adicional hasta el final de la década, el 2030. Observamos que en el 2021 la demanda de hidrógeno fue de 94 millones de toneladas y se pronostica una demanda de 127 para el 2030 para poder alcanzar los objetivos climáticos. ¿Y qué vemos a la derecha? Si bien un número cada vez mayor de estados ha publicado una estrategia para el segundo semestre relacionada con el hidrógeno, varios países aún van más lejos y se comprometen con objetivos de demanda o de producción. Lo que puede entenderse esto quizás como un paso inicial hacia mayores políticas de apoyo industrial realmente tan necesarias para poder detonar esta industria. Si bien Alemania, por ejemplo, ha publicado un objetivo de demanda, este debe ser alcanzado mediante su propia producción y sus importaciones. También los Estados Unidos se ha comprometido con objetivos de demanda y producción para fomentar
el consumo industrial interno y además aumentar las exportaciones. Vemos como si bien los organismos gubernamentales impulsan la demanda global de hidrógeno, alcanzar los objetivos climáticos que nos estamos proponiendo para el 2030 va a requerir realmente compromisos aún mayores. Y en esta slide, ¿qué vemos? Ahora vamos a repasar un poco el pronóstico de la capacidad global de electrolizadores. ¿Qué vemos a la izquierda? Mientras que el pronóstico de Bloomberg New Energy Finance sobre la capacidad de los electrolizadores en la parte inferior del cuadro de la izquierda, se basa esto en estrategias gubernamentales. La evaluación de la International Energy Agency arriba se basa en los proyectos anunciados por las industrias. La comparación directa muestra que probablemente esto impulsado por ambiciones gubernamentales, la industria está aún más entusiasmada y apunta a desarrollar aproximadamente 134 gigawatts de capacidad instalada de electrolizadores para el 2030. Y a la derecha, ¿qué vemos? Vemos una distribución en el globo, y mientras que en el lado izquierdo quizás vemos el caso base y vimos que se estima una capacidad de 134 para poder alcanzar los objetivos del 2030, basado en proyectos anunciados por la industria, como comenté anteriormente, esto corresponde a la suma del círculo interior, marcadito más en oscuro. El lado derecho muestra además una proyección más ambiciosa en el círculo exterior, que son proyectos anunciados, quizás por ahora en una etapa muy temprana, pero que llegan a sumar 240 gigawatts. Es decir, que el caso base, estamos hablando de 134 gigawatts, con proyectos ya anunciados y firmes. Se estima que se sumen aproximadamente, se estima 240 en un caso muy alto de gigawatts. El diagrama muestra que Europa se considera actualmente una de las regiones más atractivas y donde está posicionado el desarrollo de estos electrolizadores. La conclusión de todo esto es que precisamos instalar más capacidad de electrólisis. Según datos de la International Energy Agency, podemos terminar este 2023 con una capacidad instalada de gigawatts para la producción de hidrógeno verde versus los 134 que se estima en el 2030 basado en proyectos. Entonces vemos realmente que nos queda un gap que hay que cubrir. Pero bueno, ¿qué papel juega la electrólisis en la producción del hidrógeno verde? A la izquierda se aprecia la electricidad renovable que se utiliza para generar el hidrógeno verde a partir de electrólisis del agua. Vemos que tenemos las fuentes de energía a la izquierda, el agua, la electrólisis, obtenemos el hidrógeno verde. El hidrógeno verde se puede utilizar directamente como combustible para sustituir los combustibles fósiles en diferentes industrias que consumen mucha energía, como la química, el cemento y la producción de acero. También es una materia prima verde para producir combustibles que se utilizan en el transporte y la industria pesada, que realmente hoy en día son los sectores más difíciles de descarbonizar y donde hay que poner mayores esfuerzos. Se aprecia como cualquier tipo de energía renovable puede utilizarse para producir hidrógeno verde, y como ya hay tecnologías probadas para poder convertir este hidrógeno verde en todo tipo de combustibles verdes y productos químicos ecológicos. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en el mundo de la electrólisis y poder entender qué sucede. La electrólisis del agua es un proceso mediante el cual la molécula de agua se descompone en oxígeno e hidrógeno por medio de una corriente eléctrica, como pueden observar en la fórmula de la derecha. Si esa corriente eléctrica, como vimos anteriormente, proviene de una fuente renovable, como puede ser la eólica, la solar, entonces obtenemos hidrógeno verde. Estas reacciones son digamos, endotérmicas, es decir, que absorben calor, por lo que se debe suministrar energía en forma de electricidad y calor para que se lleve a cabo esta reacción. La electrólisis se logra mediante básicamente 4 componentes. Tenemos en el ánodo, que es donde se lleva a cabo la oxidación, que es el lado positivo. El cátodo,
en donde se lleva a cabo la reducción, es el lado negativo, y además tenemos un electrolito que permite la transferencia de iones entre el ánodo y el cátodo. Y por último, una fuente externa de energía, como ya venimos viendo. Hoy en día hay 3 tecnologías de electrolizadores que se encuentran disponibles en el mercado, y vamos a ir explicándolas, cada una de ellas, de izquierda a derecha. ¿Sí? Empezando por la izquierda, tenemos la electrólisis o los electrolizadores denominados SOEC, que es una celda electrolizadora de óxido sólido a alta temperatura. Puede operar en un rango entre 600 y 800 grados centígrados. Luego tenemos en el medio la electrólisis alcalina a baja temperatura. Y por último, los electrolizadores de tipo PEM. El electrolizador tipo PEM es un electrolizador de membrana polimérica de baja temperatura, que operan estos dos últimos, la alcalina y la PEM, en un rango entre 160 y 160 grados centígrados. En la electrólisis alcalina y PEM, el agua es suministrada en estado líquido, mientras que la electrólisis sólida a alta temperatura, o SOEC, aprovecha el vapor. La operación de las 3 tecnologías, si bien el producto final es el mismo, la operación de las tecnologías difiere una de otra, y vamos a ver un poquito en el detalle. En el caso de SOEC, la descomposición del vapor tiene lugar dentro de la celda SOEC, que más adelante vamos a ver cómo se componen. Y el vapor se suministra al cátodo, donde se divide mediante una reducción en una molécula de hidrógeno verde y iones de carga negativa. Luego, este ion se transporta a través del electrolito hacia el ánodo y se oxida, obteniéndose la molécula de oxígeno. Los electrolizadores alcalinos Perdón, me parece que se cortó el sonido, ¿puede ser? Sí. Isabela, no se escucha. se produce Isabela. oxígeno, protones de hidrógeno y además electrones. Los protones de hidrógeno se transportan por el electrolito para producir gas de hidrógeno en el ánodo. Estas son las tecnologías disponibles, cada una tiene sus ventajas, sus particularidades y sus costos, ¿sí? Y bueno, a continuación nos vamos a centrar en la electrólisis de óxido sólido o a alta temperatura, o SOEC. Topsoe viene desarrollando desde hace varios años sus propios electrolizadores basados en la electrólisis sólida a alta temperatura. Y en las próximas slides les voy a contar un poco más en detalle sobre este desarrollo y las particularidades que tiene. El diseño de los electrolizadores SOEC de Topsoe se basa en 3 componentes fundamentales, que son los que aparecieron aquí. Por un lado tenemos las celdas, que son estructuras compactas, construidas a partir de materiales cerámicos, realmente de muy bajo costo. Después tenemos los stacks y los núcleos, que los podemos observar en esta imagen. Cada núcleo se compone de una serie de stacks, que a su vez se compone de una serie de celdas colocadas una encima de la otra. Una secuencia de estos núcleos corresponde a una sección de SOEC completa. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos núcleos se instalan aquí y corresponden a una sección completa de SOEC. Cada sección de SOEC está diseñada específicamente para facilitar el servicio y maximizar el tiempo operativo de la planta. Por ejemplo, cada pila o stack se puede reemplazar fácilmente sin la necesidad de estar reemplazando todo el núcleo. Lo que esto obviamente prolonga la vida útil de la tecnología,
y por otro lado evita el desperdicio innecesario de material y de dinero y maximiza la eficiencia de la planta. Pero bueno, ¿cómo funciona esto? El agua desmineralizada se evapora y luego se calienta a la temperatura requerida, que como vimos podría estar entre 675 grados, 825 en la entrada de SOEC. Se puede utilizar vapor para ayudar a este proceso de evaporación. El vapor ingresa y fluye en las estructuras y se distribuye uniformemente a través de microcanales hacia las celdas. Dentro de estas celdas, la reacción de electrólisis divide el vapor en oxígeno e hidrógeno. Este último, el hidrógeno, sale del electrolizador mientras se enfría el hidrógeno en la sección de enfriamiento. El exceso de agua, como lo podemos ver en la imagen, se recicla mediante un proceso de separación. Luego, el hidrógeno verde que se obtuvo de esta electrólisis se encuentra listo para comprimir según los requerimientos del cliente. A la derecha podemos ver el arreglo de una ascensión de SOEC, que es un bloque en este caso de 5 megawatts. Como dijimos, tenemos las celdas, los stacks y los núcleos. Esto es una sección de SOEC y esto es un layout de la planta. Pero bueno, vamos a poner un poquito más difícil esto y vamos a hablar un poco de la química para darles algunos detalles detrás de esta tecnología, que es muy interesante. Primero vamos a observar el gráfico de la derecha, ¿sí? La electrólisis de óxido sólido tiene una ventaja sobre otras tecnologías y es que, como dijimos, opera a altas temperaturas. A altas temperaturas se favorece la cinética y la termodinámica. Como resultado, SOEC opera a un voltaje más bajo, lo que se traduce en un menor consumo de energía por unidad de hidrógeno producido. Y esto puede verse en este gráfico claramente. En el eje de las abscisas tenemos la temperatura de operación y en el eje de las ordenadas la energía total demandada para llevar a cabo la electrólisis. A la izquierda en kilowatts hora por normal metro cúbico de hidrógeno y a la derecha en voltios. Vemos entonces que la energía total demandada, entrando un poquito en química, es igual a la energía libre de a la suma de la energía libre de Gibbs, que es la cantidad de energía disponible de una sustancia que se puede utilizar en una reacción química, y que disminuye cuando la temperatura aumenta, como se ve en el gráfico. Y la demanda de calor, por otro lado, que aumenta con la temperatura, ya que obviamente se requiere energía para calentar el vapor o el agua a la temperatura deseada. Se puede observar entonces el puntito negro a la izquierda, que corresponde a la demanda, a la energía que demanda la operación de electrólisis alcalina o PEM versus la energía que requiere la electrólisis de óxido sólido, que es el punto celeste. Y la diferencia se hace mayor si se integra el vapor. Esta es una de las ventajas, grandes ventajas de esta tecnología. Vamos a analizar ahora el gráfico de la izquierda. Vemos entonces que SOEC opera a un voltaje más bajo que las tecnologías PEM y alcalina. Esto sucede porque SOEC opera a un voltaje que cubre exactamente la suma de la demanda de la electricidad y el calor, mientras que los procesos PEM y alcalinos operan por encima de estos dos. La razón de esto es que SOEC opera a un voltaje termoneutro. Esto a su vez significa que no se producen gradientes de temperatura dentro de SOEC, ya que la temperatura a la que el vapor es suministrada es igual a la temperatura del hidrógeno verde producido. Por otro lado, cuando se opera a voltaje termoneutro a temperaturas más bajas, como vimos en el caso de PEM o el alcalino, que opera a temperaturas más bajas, no se consiguen las mismas densidades de corrientes, ya que la cinética y la conductividad no son tan rápidas ni tan altas, respectivamente. Por lo tanto, para lograr densidades de corriente competitivas, las tecnologías alcalinas y PEM deben operar a voltajes superiores al voltaje termoneutro. Esto da como resultado la producción de un exceso de calor, que es energía perdida, digamos, que luego se elimina, por ejemplo, en forma de agua de refrigeración. Como resultado, tanto los sistemas alcalinos como los PEM requieren enfriamiento auxiliar constante para evitar aumentos de temperatura, lo cual es
costoso e ineficiente. Se observa entonces que SOEC es hasta un 30% más eficiente, lo que equivale a una reducción del consumo de energía de 1,5 kilowatts por hora por normal metro cúbico de hidrógeno producido. Y siguiendo un poquito más, se observa en el gráfico de la izquierda que por todo lo comentado anteriormente, más hidrógeno se produce con SOEC. Esta eficiencia se suma, digamos, aumenta si se suma el vapor a todo el proceso. Habiendo visto las diferencias entre las diferentes tecnologías hoy disponibles en el mercado, es importante realmente comprender cómo se traduce esto en la economía general de la planta. Y para esto vamos a introducir el concepto de costo nivelado de hidrógeno, que es la imagen que ven a la derecha. El costo nivelado del hidrógeno proporciona un precio estimado por unidad de hidrógeno, considerando el capital, el CAPEX, y los gastos operativos a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Al tener en cuenta la eficiencia y los beneficios durante la duración esperada de un proyecto, esta métrica nos permite una comparación equitativa de las tecnologías de los electrolizadores. Se presenta entonces el costo nivelado del hidrógeno para una planta, este es un ejemplo, una planta de 100 megawatts, donde se han considerado los gastos de capital iniciales, los servicios públicos y el mantenimiento. Se observa que el costo nivelado de hidrógeno es 16% menor para SOEC, lo cual es otra ventaja. Como resumen, eficiencia. SOEC permite el nivel más alto de eficiencia energética sin importar la industria. SOEC es hasta un 30% más eficiente que los otros electrolizadores, lo que supone una reducción del consumo de energía de 1,5 kilowatts hora por normal metro cúbico. En cuanto a escalabilidad, SOEC se construye a partir de materiales abundantes en la naturaleza y puede ampliarse, como vimos anteriormente, fácilmente, sin limitaciones de disponibilidad. Y en cuanto a la monetización, el uso de metales que no son preciosos ofrece beneficios en términos de costos, ya que las materias primas no se encarecerán debido a la escasez, y evitando también la volatilidad que pueda haber en los precios de los recursos. Como vimos también una mayor eficiencia en comparación con otras tecnologías, que significa una mayor utilización de energía por unidad de producción. Haciendo un poquito de historia, cómo se viene desarrollando esta tecnología en Topsoe. Comenzó Topsoe en los años 80 a desarrollar las pilas de combustible de óxido sólido. Luego en el 2015 se cambió el foco para desarrollar los electrolizadores de óxido sólido, y desde esa fecha tenemos unidades operando. Hoy en día estamos construyendo la planta de producción a gran escala con una capacidad anual de 500 megawatts de electrólisis y con una potencialidad de extensión a 5 gigawatts por año. Bueno, como vimos anteriormente, en este esquema podemos observar la disposición de los módulos, las cañerías, el transformador y todo el arreglo de este paquete de electrolizadores. La planta que estamos construyendo se ubica en Dinamarca y, como dije anteriormente, se proyecta comenzar en el 2025 con la producción de electrolizadores con una capacidad anual de 500 megawatts. Para poner en perspectiva, esto equivale a la energía anual consumida en 1 millón de hogares daneses. Y bueno, también estamos desarrollando un proyecto similar en los Estados Unidos. Por último, algunas conclusiones. Vimos que el hidrógeno es esencial en los procesos de transformación. ¿Y por qué? Por su alta densidad energética y por la posibilidad que existe de poder producir el hidrógeno con baja intensidad y hasta con emisiones cero. Como vimos también, ya hay tecnologías probadas para la producción de hidrógeno que van a acelerar esta transición. Y por último, me gustaría concluir esta presentación con la frase del Dr. Halldór Topsoe, que es fundador de la compañía y que es perfeccionar la química para un mundo mejor, que es el propósito de nuestra compañía y de todos los que trabajamos en ella. Así que desde ya les quiero dar muchísimas gracias por su tiempo. Dejamos un espacio para preguntas y cualquier cosita en este código QR tienen mis datos para que nos podamos conectar y podamos platicar más en detalle sobre este tema. Así que les agradezco mucho y les mando un gran saludo. Adiós.
Bueno, Aldo, te cedo la palabra. Veo que hay Bien. algunas preguntas Fui intentando responder en algunas el chat, pero preguntas. veo que también las has Sí, ido y, contestando, ¿cierto? sí, y también, no sé, alguna persona me pidió algún brochure, también lo incluí, me quedó por ahí, que lo busquen y si no, también le acabo de enviar los datos No sé si nuestros de soy yo que no tanto. te escucho o... Hola, no sé, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Sí. Yo te Sí, escucho se algo. escucha bien. Sí. Ok. ¿Me escuchas, Isabela? Creo que soy yo. Isabela, Ahí ya, ahí ya. ok. Tenés problemas con el audio, Isabela. Hoy. Sí. No, te decía que fui respondiendo algunas preguntas en el chat. También incluí un brochure que alguien me pidió. Fíjense si lo pueden bajar. Si no me lo piden, también incluí los datos de Florencia y los míos para entrar en contacto. No hay ningún problema. Eh, la idea es responder cualquier consulta y si no la puedo responder, obviamente todo esto es una tecnología nueva. Los especialistas los tenemos en Dinamarca. Eh, todas las predicciones que presentó Florencia son muy interesantes. Estamos viviendo una transición. Es difícil predecir todo esto. ¿A dónde vamos a llegar? Día a día hay más demanda. La pregunta es quién va a suplir esa demanda. Así que es muy interesante qué está haciendo cada país y cómo estamos viviendo esto. Hay muchísimos proyectos. ¿Cuáles se van a concretar? Es el gran signo de pregunta. ¿Dónde se van a concretar? Es otro signo de pregunta. En Latinoamérica tenemos grandes posibilidades, tenemos los recursos y si Dios quiere, y espero que esta vez no se nos pase la oportunidad, como siempre llegamos tarde a la fiesta, así que espero que podamos avanzar con esto. No soy especialista en Zoom, me dicen que no se puede bajar el brochure. No sé si enviártelo a ti, Isabel, y que vos lo distribuyas, puede ser Sí, una claro, opción. adelante. De hecho, Dale, dale, bueno, miren, les dejo mi correo electrónico y buenísimo. entonces ahí me pueden mandar un mensaje. Ahí va. Me pueden Excelente. enviar un correo y ahí yo les puedo compartir. Bien, ahí hay una pregunta de Juan. La prohibición del uso de, no sé qué es, Juan. TPFAS. A ver. Respecto a esa pregunta de JC Laviaga, sí, hoy los electrolizadores demandan una calidad de agua especial. Yo creo que el gran desafío de todos va a ser poder utilizar agua de otra calidad, pero hoy requieren una calidad, te diría que un poquito mejor de la que sería el agua de alimentación de calderas. Es algo que estamos discutiendo con algunos clientes. Y el desafío, como mencionas vos, yo creo que va a estar también por el agua de mar, ¿no? Que va a estar disponible. Este, obviamente acá se necesita vapor, sí, 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 vapor de agua, obviamente. Eh, Este, ah, perdón, adelante. no, 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 rápidamente sobre la pregunta de Juan Bravo, consulté un poquito por acá sobre el uso de PFAS y entiendo que son sustancias químicas perfluor alquiladas. no te podría responder, no utilizamos ese tipo de materiales, como les dice la presentación en uno de los últimos slides. Una de las ventajas de la SOEC es el uso de no materiales especiales, ¿no? Con lo cual no prevemos ningún inconveniente con ese tipo de situaciones.
Bueno, muchísimas gracias a Aldo por acompañarnos Lo el día que, de ne- hoy y por... lo que Ah, necesiten, como siempre, estamos a disposición. Cualquier pregunta, ahí le dejé los emails y en 10 minutos te mando el email, Isabel, así le distribuís el brochure. ¿Sí? sí, perfecto, excelente. Por acá lo vuelvo a escribir por si se bajó eh, Ok. ahí con las preguntas y desde luego que yo estoy acá al tanto, con muchísimo gusto. Ahí nos vemos en otra edición de otro webinar. Vamos a estar realizando estos webinars técnicos para su conocimiento. Y pues no queda más que agradecerte, Aldo, de nuevo por acompañarnos el día de hoy. Y le mandan nuestros saludos también por allá a Flor, que Es la esperemos que trabajó. también nos pueda, sí, que esperemos en otro momento también nos pueda acompañar junto contigo para que ambos estén en vivo. Y bueno, gracias a todos también por estar acá y por el interés mostrado. Bueno, ya estamos en contacto y esperen nuestra siguiente invitación para otro webinar. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Muchas gracias.